Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el maestro Salvador Mendiola. Muchas gracias. Mucho gusto estar con ustedes y contigo en especial. Ahora esto sí ya es VIP porque no sabríamos qué cargo ponerle. Escritor, poeta, feminista, filósofo humanista, profesor, Premio Nacional de Letras de México, tuitero. ¿Cómo le ponemos? Creo que lo sensato sería ya todólogo. Y en un mundo que tiene que ver con mi antigüedad, quizá filósofo. Hay momentos donde me empiezo a pensar realmente un viejo como Sócrates y eso me enorgullece. Entonces, pues como el rector de mi universidad, yo opino de todo, en todo me meto y creo que a ratos es gracias a la experiencia, a ratos gracias a lo que sé y a ratos gracias a la paciencia que me tolera no callar en ningún instante. Además de todo, tuitero desde que amanece y nos cuenta... He vivido todas las vidas de Twitter, que es lo que te contaba. Desde que me declaro realmente un viejito, dicen Silver Surfers, los surferos de plata de las olas de internet. Yo creo que lo profeticé, que un día el mundo iba a tener internet y me dio mucho gusto verlo llegar y que existiera. En cuanto vi lo que eran ya los juegos adultos de las redes sociales, tanto como poeta, como comunicólogo, como periodista y como el filósofo que me creo ser, sentí la obligación de entrar. Y viví el asombro de no entenderlas, que es lo más bello que ocurre, que en este nuevo mundo, por ejemplo, no hay centro, no hay ninguna capital, no hay ningún gobernante, y uno no se tiene que cuidar de cosas que antes se tenía que cuidar, simplemente por paranoia. De pronto uno descubre que en internet la realidad es que nadie lo gobierna, que no hay ningún país, ningún rey, ningún diputado, ningún grupo que lo controle, y eso abre un espacio muy grande de expresión, pero también es desconcertante. No hay jefe de redacción, no hay quien diga ya te pasaste con las caguamas y sigues tuiteando. Y entonces está primero esa no centralidad, nadie te va a gobernar y te gobierna tu indiscreción o tu capacidad, pero luego también está el hecho de que no hay lógica. Uno escoge las redes donde se quiere mover y puede generar condiciones de comunicación o de interrelación como no las había, porque nada está preestablecido, no hay un saludo oficial de entrar en internet. En Twitter, que son realmente el salvaje oeste, pues hay quienes entran recordando madres y hay quienes entran llorando porque se les acaba de morir de verdad. Es impredecible. Y luego estaría el otro lado de que es donde los viejitos somos felices, no hay autoridades, nadie es el maestro de Twitter, nadie es el filósofo de Twitter, nadie es el periodista de Twitter, porque somos tantos y se vuelve tan realmente público y masivo que se pierden las autoridades. No hay la academia de la ortografía tuitera, no hay la academia de los memes, no, cada quien va moviéndose y los cambios son brusquísimos. El horror al principio de algunos diré timoratos de que se iba a acabar la ortografía, hasta descubrir que la ortografía se vuelve la prácticamente segunda ofensa que se dicen los tuiteros. La primera eres fascista, la segunda es no tienes ortografía y la tercera ya se meten otra vez con la progenitura. O la amenaza a los medios de comunicación. Es lo que hoy decía justo en Twitter. Twitter es el arte de la injuria y la dificultad de encontrar un elogio honesto. Pero qué facilidad y qué belleza para injuriarnos tenemos. Entonces ha sido una aventura muy asombrosa, creativa, y al mismo tiempo pues ir pasando por las olas, desde la ilusión de volverse uno el tuitero, estar en las listas de Tweetvirus o Twirus, hasta empezar a pensar, oye, yo ya me perdí en el espectáculo de la fuente ovejuna que se ha creado aquí, y lo que tenía de dignidad como poeta no lo estaré perdiendo en cada nuevo tuit. Pero es bello, es un nuevo modo de vivir en la comunicación. ¿Cómo se encuentra como poeta o como filósofo frente a 140 caracteres? Encantado de la vida. Mi problema es que yo soy, y lo estás viendo, farragoso. Y quizá lo farragoso hace que yo mismo me contradiga tanto que ya no entendieron lo que quise contradecir. Y entonces, al descubrir el tamaño del tuit,
yo pude empezar a hacer mis notas informativas como quizá nunca las había logrado hacer. Pero también en uno de los momentos descubrí que no estaba encarcelado en los 140 caracteres, que yo podía generar discursos de 140 o de 150 tweets, y fue donde las personas realmente les sorprendió al principio el viejito Mendiola, porque no paraba de tuitear, y además no era una foto de mi sombra, luego una foto de mi hamburguesa, luego ya me voy a dormir, sino que empezaba a hablar de películas o de libros o de mis locuras, y lo podía sostener hasta que ya escribí ahora una novela de 1000 páginas gracias a haberme metido en los tweets. Y aparte la retroalimentación inmediata. Eso fue lo que me destrabó de un largo periodo. Mi primera novela la publico en 74, que es la de Premio Nacional de Novela y Literatura. Luego en 77 publico la segunda y me causa tal confusión existencial que me quedo trabado. Y hasta ahora, hasta el año 2009 que empecé a tuitear, volví a recuperar las fuerzas para escribir la tercera novela. Y creo que si no me alcanza el Alzheimer, la demencia senil, el infarto, pues puede que llegue hasta 5 o 7 gracias al empujón que me dio el feedback tuitero. Me di cuenta primero de que era un escritor minoritario, que esta fama de llegar hasta TVC y a un programa VIP, no estaba en mi plan original y nunca la esperé, y en Twitter encuentro mi público reducido, pequeñito, aunque hay un momento donde logro reunir 5000 seguidores, que son muy poquitos. Descubro que están ahí mis 300 personas que siempre me han leído en los periódicos, me han oído en la radio, me han visto en estas presentaciones, y buscan a ese personaje porque algo les conectó, algo les hizo clic, y ahora los contacto y recibo su respuesta inmediata. Pero también a los que no necesariamente lo leían. Los troles, sí. O tampoco usted quería platicar con ellos, ¿no? Y los despistados que aparecen, que me cambian también la vida. Yo descubrí justamente en redes que llegaba a mundos y a mentes pues que yo creía que más bien las enojaba, y que de pronto descubro un grupo de personas, diré, yo soy ateo, y descubro que muchos creyentes en Dios me siguen por mi manera de opinar sobre el no Dios o sí Dios, porque ven que soy también un místico ateo. Eso lo pueden percibir por la constancia de Twitter, por los efectos de Twitter, y de esa manera encuentro lectores o comunicadores o interactuantes que yo no esperaba contactar, y que en los hechos me demuestran entenderme mejor que mis lectores ideales. Debería de ser el reto de hacer que la gente lea diario 140 caracteres suyos, y a lo mejor al final de la vida logran leer un gran libro suyo. Creo que eso es lo que estoy haciendo. De hecho, a todo ese conjunto yo le llamo obra. En algún momento me entró la preocupación de que Twitter parece muy efímero, y les pregunté a una cosa que se llama algo así como el capitán de Twitter, que cuando uno se vuelve, al principio, cuando Obama y yo éramos estrellas de Twitter, le pude preguntar al capitán si se iban a perder todos mis tweets, si yo los tenía que estar copiando, y él me dijo no, porque todo pasa directamente a la nube y todo va a perdurar. Y hace muy poco tiempo empezaron a obsequiar en Twitter a las personas que llevamos mucho tiempo y muchos tweets el gusto de cuando menos un día ver todo lo que llevamos tuiteado de golpe y porrazo, recibirlo en un correo electrónico, el correo. Y entonces vi que realmente esa obra tenía forma, tenía contenido, y que estoy produciendo ahí un escrito que se llama obra, porque no hay yo qué otro título darle. Trata de todo, de querer y odiar a mi madre en vida hasta llegar la hora de su muerte, y ahora llorarla y extrañarla y aparecérseme en sueños, hasta, pues por ejemplo, que Twitter me hizo encontrar una hija que yo había desgraciadamente abandonado en la vida. ¿A los 2 años? A los 2 años de nacida, por razones de volverme un monstruo ateo que soy el viejito de ahora. Pero su madre y yo nos separamos, y cometimos un error de decir hasta que la niña te busque, la busco, y ese error se volvieron 30 años. Y de a los pronto 34, un día, ¿no? Cuando ella, 32 años después de la separación, un Twitter aparece que dice, me sigue Mónica Mendiola. Y entonces yo le pregunto, ¿tú eres la Mónica que me imagino?
Y ella me dice, lo que separó la sangre lo unen las redes sociales. Wow. Y por eso es mi orgullo de las redes sociales. Así me he encontrado con muchas otras personas a partir de esta posibilidad que uno creía o perdidas en la vida por algún grave daño, o que las simples olas de la vida ya nos habían separado. Ahora estas redes, pues uno pone los nombres de su memoria y los puede encontrar, hasta pues personas que uno creía que habían muerto o desaparecido, ahí resulta que estaban vivas. Y al grado de que, bueno, reencuentra a su hija, ahora ya le ayudó a tener a su nieto. Sí, 2 nietos están haciendo, creo que en este momento ya Lola, la segunda nieta. En este lado también muy sorprendente, porque pues mi vida se volvió otra cosa, perdí toda familiaridad, y ahora al regresar a la familia me siento como un personaje de una película que se llama París, Texas, de Wim Wenders, donde un padre loco tiene que regresar a tratar con su hijo y se pone a leer revistas, porque dice, yo no sé cómo ser padre. En Twitter y en Facebook hay mucha gente que me ayuda a cumplir esas funciones sin tener que fingir que hice lo que no hice, y también sin tener que inventar lo que ya no puedo inventar. Entonces, pero se ha reinventado, o sea, se ha encontrado esa parte incluso hasta tierna como abuelo, supongo. Sí, la ventaja es lo que digo, mi lema ha sido realmente los volubles nunca cambian, y he sido muy voluble toda mi vida. Entonces, me puedo mover desde el lado más cascarrabias de la existencia hasta el lado más ternurita del mundo en Twitter, como en el periodismo a la antigüita o al periodismo de tinta y papel no era factible. Yo digo que en Twitter uno se puede dar libertades, pues diré, de ser el personaje de un día después de un juego de fútbol, soccer, salir sin camisa y mostrar que eres como todo mundo, ¿no? Eso, si lo hacía antes en una sección de cultura, era muy inconveniente, pero ahora en estos nuevos modos de red social uno se puede mostrar en todo lo que es, y lo que tiene que empezar a preocuparse, se acabó la vida privada. O sea, todo lo que tengas ahora de vida privada es que no existes. Ante el horror de otros que creen que solo lo que no pase por internet va a ser realidad, yo veo que todo lo que pasa en internet va a ser realidad. Cuando esto se vuelva la invención de Morel y desaparezca la humanidad, pues los marcianos que lleguen van a reconstruir las redes, y ahí nos van a ver a los que entramos a las redes. Los demás quedarán como los neandertales que no quisieron dominar el fuego, y ya no quedó ni su cenotafio para recordarlos. Nosotros los cromañones no los pintamos en nuestras cavernas. Si esa fuera la cámara donde le está viendo un extraterrestre, ¿cómo se presentaría después de todo lo que hemos hablado que ha hecho? Salvador Mendiola nació, trabajó y se murió. ¿Como en el epitafio? Sí, nació, trabajó y se murió. Eso es lo que creo que todo ser humano tiene que hacer: venir a la vida a nacer, a trabajar y a morirse. Y quizá lo más complicado, y es lo que veo que otra vez las redes no nos lo abren, es el duro trabajo de aprender a morirnos. Siento que más bien ahora, con el triunfo de las redes, todo el mundo se volvió adolescente, y no faltarán chamacos que creen que traigo el pelo pintado de blanco y tengo 18 años de tanta droga que me metí. Pero, ¿desde cuándo lo trae largo? ¿El 60 y...? Empecé a tener el pelo largo en 1965. A mí me tocó el Luego, 68, muy y yo vi en el 68 a puros Luis González de Alba con copete de Alberto Vázquez y muy poco Beatle. Por eso todos terminaron en la cárcel o supuestamente muertos, porque yo no hallo los muertos del 2 de octubre. Salvador Mendiola, tenemos que hacer una pequeña pausa, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Salvador Mendiola nos hizo el honor de visitarnos en este estudio. Este hombre que empezó a leer a los 5 años poesía. A los 5 años empecé a leer todo lo que me encontré. De hecho, de lo que ahora presumo es que yo no me obligaron a leer, sino que yo antes de la lectura quise leer. Yo le pedí a mi madre que me enseñaran a leer y escribir, porque yo quería leer y escribir, y así llegué a los libros. A ratos siento que ahora considero, y lo digo así, que los libros son armas de destrucción masiva. Si yo hubiera sido Dios, no hubiera transmitido las verdades por libros, porque veo cómo se porta la gente con el Corán, con la Biblia, con el Teleguía, con la Jornada, y entonces, y luego ya no se diga los libros. Entonces,
me pasé rápidamente a leer y escribir como mi verdadera pasión, quizá para alejarme del fútbol americano donde mi padre me tenía una vida programada y para alejarme de la vida delictuosa que muchas cosas me abrían. Mi droga fueron los libros y empecé a leer y escribir con pasión antes siquiera de estar bien en la escuela. ¿A los 13 se volvió hippie? O sea, le dijo A a sus los papás, sí. me voy. Por cosas divertidas de que empecé a querer leer en inglés porque había oído a los Beatles y en los supermercados vendían revistas de rock and roll en inglés. Ahí vi que había hippies y le dije a mi madre voy a ser hippie, y mi madre, viendo que venía de las lecturas y de mi cultura, pues le dijo a mi padre se nos va a volver hippie, y eso lo que permitió es que me dejaran tardarme 3 meses en bañar. Luego yo descubrí la conveniencia del baño y ese es mi récord, digamos, en intención de hippie. Ajá. Pero con eso pues me empecé a dejar el pelo largo, me puse guaraches, collares, la gente salía en la calle y me quería rapar, las señoras me daban de escobazos, había bien poquitos hippies y todo el mundo creía que todos estaban drogados. Yo realmente me tardé mucho tiempo en quitarme el miedo a las drogas, ser tan libresco y filósofo, creía que las drogas te volvían un monstruo, y hasta los 25 años me atreví a fumar marihuana, pero prácticamente igual que los libros, descubrí que venía siendo alcohólico desde niño, que en las fiestas era de los que iban a buscar los vasos que quedaban con algo, y yo con eso me arreglaba mi noche perfecta. Sí, pero nunca le tuve miedo al alcohol, que veo que mata neuronas, y les tuve mucho miedo a los enteógenos que muchas veces las revivifican. Y me tardé hasta los 25 años en atreverme a fumar marihuana, mientras trataba con gente que la fumaba desde que yo tenía 14 años y me volví hippie. A ver, cuando fumaba, ¿qué escuchaba, qué veía? El efecto de la marihuana no tiene ninguna modificación de la personalidad. No, ¿qué escuchaba? O sea, ¿qué música ponía? ¿Qué escuchaba yo? Empecé creyendo que había que escuchar a Jimi Hendrix y los psicodélicos, pero eso me llevó muy rápidamente a Wagner, a Karl Orff, hasta Schoenberg, y me agradezco de la experiencia de la ganja, para decirle con Bob Marley, el que me destapó los oídos. Yo estoy negado realmente para crear música. Hay una amiga que dice que soy la Helen Keller como reseñista de rock and roll, porque no oigo, no veo, ni siento la música. Pero gracias a la ganja, yo tuve la capacidad de poderla escuchar, de poderla entender, de poderla captar, y luego he platicado con grandes músicos que me dicen realmente es inquietante lo que puedes recibir con tu cuerpo y luego ya no lo puedes expresar con tu inteligencia. Quieres cantar o quieres tocar la guitarra o el piano y fracasas, pero sabes todas las reglas, sabes todo lo que hay que hacer. Puedo decir va esta nota y luego esta, y lo intento rápido y ya no me funciona. ¿Y en la poesía? ¿Alguna vez, de verdad? Pensaba que los enteógenos me iban a volver más poeta, pero no, solo me la confirmaron. En eso coincido con Octavio Paz, que fumó marihuana en la cima de la pirámide, de que las drogas a los tontos los dejan tontos y a los listos nos vuelven más listos. Y eso depende realmente de la persona y no de lo que se coma. ¿Usted a qué le ha tenido miedo o le tiene miedo? A lo único que le tengo miedo es realmente a la desmemoria. Ya donde estoy ahorita en la vida, lo único que me preocuparía es llegar al punto de mi muerte y no saber quién fui. Y veo que eso es muy probable. Antes creía que no, que uno terminaba como en las grandes películas, dando la mano, ya me voy, cerraba los ojos y te vas. Y ahora descubro que, como mi querido Chema Pérez Gay, puedes estar 10 años en la dificultad de ya no poderte expresar. Como vi a mi adorado maestro Juan García Ponce, el horror a perder la memoria. Ya no se diga los que sí la perdieron y que creían que nunca la iban a perder. Bienaventurado el que, como Carlos Monsiváis, se va todavía aprendiendo cosas en el día de su vida, pero tristes los que 10 años después ya no volvieron a recordar nada. Ese es mi único miedo, que de repente ya no sepa quién eres tú, qué estoy haciendo aquí, de qué estábamos hablando. Y es muy fácil que te lo dé la edad, y ya no te lo da ni las drogas, ni Dios. La edad se gasta la máquina. Hay el debate sobre legalizar las drogas. ¿Para usted existe el sí o el no? Yo soy anarconilista ultraneoliberal. Creo que la mano invisible del mercado todo lo protege y que todo debería de ser aceptable.
que todo debería de ser despenalizado, no legalizado, sino despenalizado, que debería de haber grandes acciones para evitar torpezas, no bebas alcohol, no manejes alcohólico, no te inyectes cosas blancas porque te terminas destruyendo el cuerpo entero, pero que nada se prohíba y que cada quien tenga que decidir con su verdadera responsabilidad y que los precios del mercado decidan qué es lo que la gente quiere y qué es lo que no quiere. Entonces yo no prohibiría nada. Y de los placeres de la vida, ¿cuáles nos recomienda? Primero la comida, es el único que dura hasta el último día y es el único, y lo confirmo con Brillat Savarin, que no te aburres después de una hora de estar en él. Ajá. Pero luego ya de ahí vendría, pues yo descubro que ya no como placer, sino como verdaderamente un salto libertario, el erotismo, que es algo que las nuevas condiciones de Internet han liberado de una manera enorme. Los que tuvimos que luchar contra la agresión del SIDA y ahora vivir la nueva libertad sin SIDA, en las redes sociales hemos descubierto lo que sería la alegría de la pornografía, donde algo que te habían hecho creer que tenías que hacer con otros es solamente contigo y tu mano. Usted y todo lo demás es información. Ve, ¿qué hace? Todo. El problema es que la siento muy pacata, la siento muy repetitiva. Sí, otra vez esta, sí, ¿no? Hasta cuando son orgías van de parejita en parejita. Son los pasos muy clásicos, entonces se me quedan cortos. ¿Se aventaría así su video porno? Me gustaría hacer realmente un reality show y entonces se vería que mi vida es pornográfica en muchos niveles de pornografía, pero que en lo divertido de las fiestas orgiásticas, pues hay unos momentos donde se sobrepasa lo mecánico de esa pornografía. Pero por ejemplo eso lo que ya liberó es mucho a las mujeres, que antes este espacio, diré, por ejemplo, yo tengo detalles con mis amigas feministas de que es muy raro encontrar a un violador que tenga pornografía en su casa. Generalmente los violadores y los acosadores de mujeres como los de Ciudad Juárez son gentes que tienen la Biblia o el Corán en su casa y no tienen ninguna vieja encuerada en la pared. Y en cambio los que ven mucha pornografía se vuelven muy sedositos, muy dulcecitos, pueden aguantar la vida con más serenidad y no son tan violentos con las mujeres, cosa que no pensaban mis amigas feministas cuando lo empezamos a revisar. ¿Y cómo viven las feministas su sexualidad? Hay muchas feministas, ¿no? Yo conozco feministas desde las que han decidido renunciar a la sexualidad para evitarse los problemas que les trae. ¿Cómo cuáles? Los maridos, los hijos, los cónyuges. Pero para muchos es el meollo de por qué uno es mujer en esta tierra. O sea, si no tienes hijos no eres nada. Una cuestión que yo la diría brutalmente, ¿de verdad te mandaron a ser vaca? ¿Todas las vacas tienen que tener hijitos para ser vaca? Y entonces creo que en este momento la humanidad se ha reproducido a tal velocidad que los más inteligentes no lo tenemos que hacer. Ayer lo leí en una página de una amiga feminista que decía como las inteligentes ya no se reproducen, por eso hay tanto tonto en el mundo. Pero entonces yo digo que las inteligentes puedan ser inteligentes, antes por cargar un hijo, un marido y todo lo que eso conlleva, no podían llegar a la inteligencia. Ahora descubren que el placer de la mujer es puro placer, no tiene que ver con la reproducción. Un orgasmo femenino no tiene que ver nada con óvulos ni con espermatozoides. Pero también están las que se pelean con el ser femenina, claro, con la que es cariñosita las de repente. Las que se vuelven monjas. Ajá. Sí, las que renuncian a todo, las que se vuelven... Pero uno descubre todas las posibilidades. Yo lo que diría es, no hay fórmula para ser libre y mujer. Pero sí es más fácil ser libre y mujer si te sacan de las telarañas del sexo. Y esto que llaman la pornografía deshace muchas telarañas del sexo. Como ir descubriendo que es casi tan divertido, tan aburrido como estornudar. Y ahora entiendo lo del rapé. La sensación física del orgasmo es equivalente a un estornudo. Provoca el mismo placer. Hemos fetichizado lo genital y a lo mejor es la hora de volver con pimienta a sentirlo en la nariz, se siente bien rico. Y recuperar zonas del cuerpo que hemos abandonado. Siempre resulta más erótico besarse que unir los genitales. Pero casi no se besa a la gente, y menos de lengüita. Y menos si están en internet, porque también el beso, como decían mis amigas prostitutas, conlleva al amor. Y es bueno quitarle al sexo el amor, es una fea trampa creer que todo lo que tenga que ver con sexo tiene que ver con amor. Puede ser una manera de saludarse.
Y eso es lo que yo quiero que pase, que el amor se vaya yendo a lo social y que no esté en lo sexual. Que el amor sea un pacto entre seres humanos y personas y que el placer sea una cuestión de cuerpos y genitales y erotismo fetichista, sadomasoquista, pero poderlo separar. Gula. Gastronomía. Lujuria. Yo. Pereza. Todos mis compañeros del UNAM, comenzando por el rector. ¡Ouch! Soberbia. Lady senadora, este día. Y Todas las Lady lo que ladies. siga, o Lord, porque nos faltan lordes. No invoques. Avaricia. Avaricia, el PRI en el año 2013, avaricioso de haberse convertido en todos y de tener a todos en su contra, que es lo que él esperaba. Envidia. La desconozco. Ira. Yo cuando estoy tuiteando. El amor de su vida. La Chorcha Chilis Willis. Hay que seguirlo en internet, en tu Facebook y Twitter. ¿Cómo está? En Twitter yo soy @ESE Mendiola con M mayúscula. Y en Twitter soy Salvador Mendiola con esta carita. Así lo encuentran. Muchas gracias por vestido estar de aquí. chef. Que también le hace esas cosas. Un placer tenerlo aquí. Más grande para mí. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.